Biografía de grandes. 1. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en una familia de clase media en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú en 1936. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado, Lima, 1905 a 1979, y de su esposa Dora Llosa Ureta, Arequipa, 1914 a 1995, quienes se separaron meses antes de su nacimiento para divorciarse tras el mismo, de mutuo acuerdo. Poco después de que Mario naciera, su padre reveló que tenía una relación con una mujer alemana y como resultado de dicha unión, nacieron dos medios hermanos menores del escritor, Enrique y Ernesto Vargas. El primero falleció de leucemia a los 11 años de edad, el segundo es abogado y ciudadano estadounidense. Su padre era el único hijo de Marcelino Vargas y de su primera mujer Zenobia Maldonado, fallecida en 1925. Mario vivió con su familia materna en Arequipa hasta un año después del divorcio de sus padres, en 1937, momento en que su abuelo Pedro J. Llosa Bustamante se trasladó con toda su familia a Bolivia, donde había conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera cercana a Cochabamba. En dicha ciudad pasó los siguientes 9 años de su niñez, donde aprendió a leer y a escribir. Junto con su madre y la familia materna, y cursó hasta el 4º grado en el Colegio La Salle. Hasta los 10 años, se le hizo creer que su padre había fallecido, ya que su madre y su familia no querían explicarle que se habían separado. Al iniciarse el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero en 1945, su abuelo, que era primo hermano del mandatario, obtuvo el cargo de prefecto del departamento de Piura, por lo que la familia entera regresó al Perú. Los tíos de Mario se establecieron en Lima, mientras que Mario y su madre siguieron al abuelo a la ciudad de Piura. Allí Mario continuó sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano Don Bosco, cursando el 5º grado. Fue ahí donde hizo amistad con uno de sus compañeros, Javier Silva Ruete, quien tiempo después sería ministro de Economía. A fines de 1946 o principios de 1947, y cuando tenía 10 años de edad, Mario se encontró con su padre por primera vez en Piura. Sus padres restablecieron su relación y se trasladaron a Lima, instalándose en el distrito de clase media Magdalena del Mar. Luego se trasladaron a La Perla, en el Callao, donde vivieron en una pequeña casa aislada. Los fines de semana Mario solía visitar a sus tíos y primos, que vivían en el barrio de Diego Ferré, en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primeros enamoramientos. Mario ha plasmado estos lugares en muchos de sus libros como un grato recuerdo. En Lima estudió en el Colegio La Salle, de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, cursando el 6º grado de primaria en 1947 y los 2 primeros años de secundaria de 1948 a 1949. La relación con su padre, siempre tortuosa, marcaría el resto de su vida. Por años, guardó hacia él sentimientos entremezclados, como el temor y el resentimiento, debido a que durante su niñez debió soportar violentos arrebatos de parte de su padre, además de un resentimiento hacia la familia Llosa y grandes celos para con su madre, pero, sobre todo, a causa de la repulsión de su padre por su vocación literaria, que nunca llegó a comprender. A los 14 años, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao, un internado donde cursó el 3º y el 4º año de educación secundaria, entre 1950 y 1951. Allí soportó una férrea disciplina militar y, según su testimonio, fue la época en la que leyó y escribió, como no lo había hecho nunca antes, consolidando así su precoz vocación de escritor. En su libro La ciudad y los perros Vargas Llosa retrata la experiencia vívida, la disciplina a la que fue sometido en el colegio militar. Sus lecturas predilectas fueron las novelas de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Entre sus profesores figuró el poeta surrealista César Moro, quien por un tiempo le dio clases de francés. Durante las vacaciones veraniegas de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, donde se le encomendaron reportajes, notas y entrevistas locales. Ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con su tío Luis Llosa, el tío Lucho, y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura.
Simultáneamente trabajó para el diario local, La Industria, y presenció la representación teatral de su primera obra dramatúrgica, La huida del Inca, en el Teatro Variedades. En 1953, durante el gobierno de Manuel Aodría, Vargas Llosa ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de CAUIDE, nombre con el que se mantenía vivo el Partido Comunista Peruano, entonces perseguido por el gobierno de Odría, contra el que Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en plazas. Poco tiempo después se distanció del grupo y se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano de Héctor Cornejo Chávez, esperanzado en que esa agrupación lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, quien, por aquel entonces, regresaba del exilio. En mayo de 1955, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con Julia Urquidi, hermana de su tía política por parte materna, quien era 10 años mayor y ya divorciada. Debido al rechazo que este matrimonio causó en su familia, la pareja se vio forzada a separarse durante un tiempo pese a que estaban recién casados. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario, ayudado por Porras Barrenechea, cumplió con hasta 7 trabajos simultáneamente. Como asistente de bibliotecario del Club Nacional, escribiendo para varios medios periodísticos e incluso catalogando nombres de las lápidas del cementerio presbítero Matías Maestro de Lima, finalmente ingresó a trabajar como periodista en Radio Panamericana, aumentando sustantivamente sus ingresos. Por entonces, Vargas Llosa empezó con seriedad su carrera literaria con la publicación de sus primeros relatos, El abuelo, en el diario El Comercio, 9 de diciembre de 1956, y Los jefes, en la revista Mercurio Peruano, febrero de 1957. A fines de 1957 se presentó a un concurso de cuentos organizado por la Revue Francaise, una importante publicación francesa dedicada al arte. Su relato titulado El desafío obtuvo el primer premio, que consistía en 15 días de visita en París, hacia donde partió en enero de 1958. Su estadía en la capital de Francia se prolongó durante un mes, antes de retornar a Lima. Ese mismo año se graduó de bachiller en Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mérito de su tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío. Fue, además, considerado como el alumno de literatura sanmarquino más distinguido, por lo que recibió la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Antes de partir hacia Europa, hizo un corto viaje por la Amazonía peruana, experiencia que después le serviría para ambientar 3 de sus novelas, La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras y El Hablador, en dicho espacio geográfico. En 1960, luego de terminarse la beca en Madrid, Vargas Llosa se mudó a Francia creyendo que iba a obtener una beca para estudiar ahí. Sin embargo, llegado a París se enteró de que su solicitud había sido denegada. A pesar del inesperado mal estado financiero de Mario y Julia, la pareja decidió quedarse en París, donde Vargas Llosa comenzó a escribir de forma prolífica. Su matrimonio duró algunos años más, pero terminó en divorcio en 1964. Un año después, Vargas Llosa se casó con su prima hermana y sobrina materna de su primera mujer, Patricia Llosa Urquidi, hija de su tío materno Luis Llosa Ureta y de su esposa Olga Urquidi Illanes, hija de Carlos Urquidi y de su esposa María del Carmen Illanes, con quien tuvo 3 hijos, Álvaro Vargas Llosa, 1966, escritor y editor, Gonzalo, 1967, empresario y representante en el Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Morgana, 1974. Fotógrafa. En la capital francesa, terminó de escribir su primera novela, La ciudad y los perros, y allí, a través del hispanista Claude Coffon, entró en contacto con Carlos Barral, director de la editorial española Six Barral. La novela consiguió en 1962 el premio Biblioteca Breve y se publicó al año siguiente en la editorial barcelonesa. En 1966, durante la lectura que ella hizo de La Casa Verde, la entonces responsable de derechos de la editorial, Carmen Balcells, decidió proponerse al escritor para convertirse en su agente literario. Lo animó a centrarse exclusivamente en la literatura y le consiguió sustento económico durante el tiempo que durase la redacción de Conversación en la Catedral, a condición de que el contrato con la editorial lo hiciese ella.
A partir de ese momento, Balcells se convirtió en su agente y llegó a conseguirle contratos extraordinarios. En 1971, bajo la dirección del profesor Alonso Zamora Vicente, obtiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis García Márquez, Lengua y estructura de su obra narrativa, publicada luego bajo el título de García Márquez, Historia de un deicidio. Fue jurado del Festival de Cannes de 1976. Aficionado al fútbol, Vargas Llosa es un experto en estadísticas de este deporte y durante el Mundial España 1982 ejerció como periodista deportivo. En 1983 su exesposa Julia Urquidi publicó sus propias memorias tituladas Lo que Varguitas no dijo en respuesta a la novela La tía Julia y el escribidor, basada en parte en la relación entre ambos, que fueron reeditadas en 2010. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el Premio Miguel de Cervantes, posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En junio de 2015, después de que la revista Pola publicara unas fotos en las que Vargas Llosa aparece con Isabel Preisler, el escritor reconoció estar separado de su segunda esposa y pidió respeto por su vida privada. Vargas Llosa se divorció de Patricia Llosa en 2016. En enero de 2019 anunció que abandonaba el PEN Club Internacional por su apoyo al independentismo catalán. Gracias por verlo hasta el final, dale like y suscríbete.